Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, una vez más disfrutando y aprovechando esta hermosa oportunidad que nos da el Señor para que a través de este medio nos unamos para disfrutar de ese tiempo en comunión con nuestro bendito Señor, en la presencia de cada uno de nuestros hermanos, aunque a modo virtual, pero aprovechando la ocasión para adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y para estudiar su santa palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra única que Dios ha permitido llegue a nosotros para fructificar nuestras vidas, para enriquecernos, para que cada uno de nosotros que somos sus hijos seamos mejores para la gloria de Dios. Les invito, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 14 al versículo 21, que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y Señor, gracias. Una vez más tenemos la oportunidad, el privilegio de compartir, Señor, de estudiar tu palabra. Una vez más nos acercamos a ti, Señor, en adoración, exaltando tu nombre, honrándote a través de nuestros cánticos, a través de nuestras palabras. Una vez más sentimos el gozo en nuestro corazón, pues la comunión que tenemos contigo nos permite a nosotros entrar confiadamente delante de ti y en tu presencia, Señor, lo hallamos todo, porque tú lo llenas todo. Tú llenas nuestra vida, tú llenas nuestro corazón, tú nos sacias. Y en esta noche, Señor, te rogamos, sácianos de ti, sácianos de tu palabra, y permítenos, Dios, que este tiempo inicial de adoración, que es para gloria tuya, oh Señor, sea para nosotros también una delicia, al saber que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.
es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre. De mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Las riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Siempre, siempre la gloria para ti. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia.
adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros huesos. Oh, sí. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí. Aleluya. Amamos tu palabra, Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Una vez más, vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer versículo 14 al 21 y lo leeré, hermanos, en otra versión. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel
¿Oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Todo el día, dice el Señor, les abrí mis brazos, se los extendí, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Señor Jesús, qué tiempos tan difíciles los que verdaderamente estamos viviendo. Qué tiempos, Señor, donde vemos que la humanidad cada día se aleja más de ti. En sus cosas, en sus distracciones, en sus individualidades, en todo, Dios, lo que este mundo está ofreciendo y ocasionando. El hombre cada vez se olvida de ti, es más insensible, pero cada día más y más se hunde en el pecado. Señor, somos tus hijos. Tú nos has redimido, tú nos has comprado. Estamos convencidos y creemos porque tú eres fiel a tu palabra. Tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador. Por lo tanto, permítenos, Dios, que cada día seamos más sensibles a tu palabra, que cada día anhelemos más de ti, que en nuestro ser cada día sintamos más hambre y más sed de ti, de tu palabra. Y sabemos, Dios, que tú, en tu amor, bondad y gracia, suplirás toda necesidad de cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, estamos en esta noche buscando de ti. Amén. Un texto, hermanos, que realmente nos permite a nosotros darnos cuenta, pues lo vivimos, que uno de los aspectos más sorprendentes, más extraordinarios, más asombrosos, precisamente de la obra redentora de Cristo, es que Él, ese Redentor, hizo a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, todo lo que había que hacer para que un pecador, como éramos nosotros, pudiéramos ser salvos. Y luego, que lo más impactante de todo esto, dejó en manos de hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, en manos de hombres, para que vayamos a predicar, a anunciar ese mensaje. Y de esa manera, a través de ese anuncio, aplicar la obra que Él hizo hace
más de 2000 años en el corazón de los pecadores. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, encomendó Cristo a su iglesia, a sus hijos, en Mateo 28. Alguien decía en cuanto a esto que Dios pudo haber escrito el mensaje del Evangelio en las nubes para que todos lo leyeran, o en un acto sorprendente dejar caer Biblias del cielo para que la tuviera toda esta humanidad, o por qué no enviar un grupo de ángeles alrededor de la tierra para que fueran ellos los que proclamaran la palabra, o incluso el mismo Cristo pudo haber llamado directamente a los hombres al arrepentimiento y a la fe para que escucharan audiblemente su voz. Piensa en eso, imagínate eso. Dios llamándote por tu nombre, diciéndote por tu nombre: ven, acéptame, arrepiéntete, cree en mí. Pero no fue así. Así no sucedió. Lo que hizo, Él decidió enviar hombres. Él decidió hacer eso por medio de hombres. Y en toda esta sesión de la carta que estamos estudiando, Romanos capítulo 9, 10 y 11, recuerda que Pablo está tratando de demostrar que la incredulidad generalizada de los judíos no anula la fidelidad de Dios. No pone en juego las promesas que Dios le dio a su pueblo en el antiguo pacto. No fue que el plan original de Dios se haya ido a pique y que al irse a pique Dios tuvo que sacar como un as de la manga que era el plan B. Así no fue. Desde el principio de la historia de la redención, vemos que dentro del Israel nacional, Dios tenía un Israel espiritual, escogido por gracia. Vean otra vez Romanos capítulo 9, versículo 6, que dice: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Lo recuerdan. Hemos estudiado, hermanos, este texto. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham. No todos, dice el texto. Dios tiene un pueblo escogido por gracia, y no solo de Israel, sino del mundo entero, también de los gentiles. De manera, hermanos, hemos visto que la salvación no depende de la raza, sino de la gracia. Depende de la gracia. Pero, ¿quiere decir esto que los incrédulos se perderán entonces porque no fueron escogidos? Dios tiene un pueblo escogido, sí, por gracia. Entonces, aquellos que no se salvan es porque no fueron escogidos. Y esa es la pregunta que Pablo está respondiendo desde el final del capítulo 9 hasta el capítulo 10. Y recuerda, su respuesta básicamente es esta: si bien es cierto que Dios es el responsable, Dios, de la salvación final de los creyentes, el hombre que se pierde es responsable de su condenación. El hombre que se pierde es responsable de su condenación. Esa es la respuesta que nos muestra la palabra. De manera, hermanos, que la razón por la que
los israelitas rechazan a Cristo, no es porque no fueran escogidos, sino porque en su orgullo ellos prefirieron tratar de ganarse la salvación por medio de su propio esfuerzo, sus propias obras, en lo que ellos manifestaban, cumpliendo la ley, obedeciendo la ley, antes que venir como mendigos pidiéndole a Dios misericordia, suplicándole a Dios misericordia. En Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios, desconociéndola, y procurando entonces establecer la suya propia, rechazaron la justicia de Dios y colocaron establecer su propia justicia. No se sometieron a la justicia de Dios, no se sometieron. Ese era el problema. No quisieron recibir la justicia de Dios como un regalo. No lo quisieron. Más bien, quisieron ganarse la justicia con su propia obediencia, con sus propias obras. Ese es el contexto entonces del pasaje, hermanos, que vamos a estudiar, y podemos resumir la enseñanza de esta sesión que vamos a empezar en el capítulo 10, versículo 14 al 21, en dos puntos, dos encabezados. El primero, en los versículos 14 y 15, donde Pablo nos muestra que la predicación del Evangelio es el medio usado por Dios para salvar a esos pecadores, a los pecadores. Y luego, como segundo punto, vamos a ver que los israelitas escucharon la predicación, escucharon la palabra y la rechazaron. Totalmente la rechazaron. Pero lo primero que Pablo quiere demostrar es que ellos tenían todo lo que verdaderamente necesitaban. Todo lo que necesitaban. El mensaje, el anuncio, la predicación. Veamos entonces el primer punto. La predicación del Evangelio es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores. Leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 15 el texto que estamos estudiando. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, viene desde el 13 diciendo, será salvo. Todo el que invocare será salvo. Pero mira, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Y si notaron, hermanos, todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor, dice la palabra, confiando en la eficacia y suficiencia de su obra en la cruz. Invocar a Cristo. Hay personas que invocan a Cristo y no son salvos. Cada vez que tienen un problema, cada vez que tienen un conflicto, cada vez que tienen una necesidad, y si las cosas son bien serias, que sale de sus corazones, Señor, ayúdame, ayúdame, como una voz de auxilio, ayúdame, Señor, te necesito. Pero no es de esa invocación que nos está hablando la palabra aquí. Para esas personas, y quizás fue para nosotros también, Jesús, ¿qué era? El remedio, la medicina, que lo utilizábamos para beneficios. Cada vez que teníamos un problema
¿Qué recordábamos? Ahí está la solución. Lo descolgábamos. Cristo, te necesito. Ayúdame. Sácame del problema. Sácame de la necesidad. Pero no es esa invocación. No es esa invocación. La invocación de la que está hablando Pablo aquí es la de aquella persona que decide levantar su bandera blanca de rendición y que se somete voluntariamente a Jesús como su Señor, confiando en su obra de redención. Miren otra vez el verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿y qué implica eso? No olviden lo que significa esta palabra. Esta palabra significa Dios, amo, dueño, soberano, gobernante. Todo aquel que confiesa con su boca a Jesús por Señor y creyere en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, que Dios aceptó su obra en la cruz del Calvario, que Dios aceptó el pago por nuestros pecados, dice el texto. Si tú crees eso, serás salvo. Es lo que nos dice la palabra. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el papel tan importante, tan crucial que juega la predicación del Evangelio en ese proceso para que un pecador pueda creer en Cristo, pueda invocar su nombre y ser salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor, nadie lo puede invocar a menos que sepa quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Mucha gente invoca al Señor, como he dicho, pero no saben quién es el Señor. Realmente no creen en Él. No saben quién es Él. Tiene que creer en el Señor. Tiene que saber quién es ese Señor, lo que Él hizo para salvarlo como pecador, creer en esos hechos, creer acerca del Evangelio. Creer precisamente. ¿Qué es creer? Conocer. De ahí la primera pregunta del apóstol Pablo en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? No se puede invocar sin creer. Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, debes de creer en Él. Debes de creer que Él es Dios, que Él se hizo hombre, que obedeció la ley de Dios, la obedeció perfectamente, que siendo inocente murió en una cruz, que fue levantado de la tumba victorioso al tercer día para pagar así todos nuestros pecados y justificarnos de todos ellos. Y cuando nosotros lo creemos, entonces clámale y serás salvo, dice la palabra. Pero si no conocemos esos hechos del Evangelio, o no creemos en la veracidad histórica de esos hechos, ¿cómo voy a pedirle a Jesús si no creo en esto? Que me libre de la esclavitud. ¿De qué? ¿Cómo le voy a pedir a Jesús si no creo en estos hechos, si no creo en su obra, si no creo en el Evangelio? Que me libre de la condenación del pecado y que me conceda el regalo de la vida eterna. ¿Cómo se lo voy a pedir si no creo en eso? Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Que a veces nosotros tenemos esta idea también, incluso lo anunciamos, lo hablamos mucho, y Dios es amor, y es verdad, Dios es amor, pero nadie se va a salvar
porque crea que Dios es amor simplemente, porque crea que Dios existe, porque sabe eso. Y podríamos decir que una mayoría de las personas creen que Dios existe, pero mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice. Él dice que el diablo sabe eso también. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice la palabra. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Aún los demonios. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de nosotros, a favor de los pecadores, por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Si no creemos en eso, nadie se va a salvar. Y si tú tienes en cuenta esto, no hay que ser un experto, no hay que ser un teólogo, no hay que ser un genio para salvarse, para conocer estas verdades. No, estas son verdades sencillas, muy sencillas del Evangelio. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que se requiere un conocimiento esencial, un conocimiento fundamental de los hechos del Evangelio para creer y así invocar y ser salvo. Somos pecadores, tenemos que tener en cuenta, y por lo tanto merecemos el infierno, merecemos ser condenados en el tribunal de Dios. Pero el Dios, hombre, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. Creer y conocer todos estos hechos. Y te pregunto, ¿es difícil entender esto? ¿Es difícil comprender estos hechos? De manera, hermanos, que cuando nosotros conocemos y creemos, nos damos cuenta que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Porque Dios hizo por medio de Jesucristo todo lo que había que hacer para conceder la salvación como un regalo a todo aquel que venga clamando a Él por misericordia. Será difícil entender y comprender esto, pero esto nos lleva, hermanos, a la segunda pregunta del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Es la primera pregunta. Y segunda, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ese conocimiento acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no se adquiere, hermanos, por intuición. No es que un día cualquiera tú te levantas y te dices o te preguntas ¿qué fue lo que Cristo hizo por mí? ¿Verdad que Cristo hizo esto? Me pongo como a razonar y llego a la conclusión de que Él murió, sí, por mis pecados. Eso no pasa así. Eso no pasa así. Nadie llega a ese entendimiento por intuición. Necesitamos escuchar, necesitamos oír el Evangelio para entenderlo y para poder creer en el Evangelio. ¿Y cómo vamos a escuchar? Dice Pablo, por medio de la predicación, por medio de la predicación. Y ahí surge la tercera pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. Si notan algo importante, no necesitamos un sueño, no necesito una visión para saber quién es Cristo, para saber lo que Él hizo para salvarnos. Necesitamos, dice la palabra, escuchar el mensaje. Necesitamos la predicación. Y hay un detalle importante en esta segunda pregunta,
que necesitamos observar un poquito más. Lo que dice la pregunta, la segunda pregunta, literalmente lo siguiente: ¿cómo creerán en quien no han oído? Si yo no he oído de Cristo, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Sí entiendes esta parte? Porque es muy interesante. Pablo parece estar diciendo aquí que no es que únicamente tengamos necesidad de escuchar acerca de Cristo durante la predicación para salvarnos. Lo que trata de decirnos Pablo, y es el punto que quiero que tengamos en cuenta, es que necesitamos escuchar a Cristo. Necesitamos escuchar a Cristo. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Necesitamos escuchar a Cristo. Hermanos, predicar fielmente las Escrituras, hablar fielmente de las Escrituras, no es otra cosa que hablar de la palabra de Dios tal como está escrita, para que los oyentes puedan oír la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Porque este libro, hermanos, la Biblia, es su palabra inspirada por su Espíritu. Es su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. El Espíritu de Cristo dice. Por eso Pablo llama a este libro en Colosenses capítulo 3 versículo 16 la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El Nuevo Testamento también nos enseña que cuando el Evangelio es predicado, Cristo está presente en su iglesia, moviéndose en medio, dice Apocalipsis, de los 7 candeleros de oro. Cristo mismo, lo que está diciendo, viene y comienza a aplicar su palabra en el corazón de sus ovejas que le están escuchando, que escuchan su voz. Cristo mismo viene a hablarle a esas ovejas personalmente. Eso es lo que ocurre cuando tú escuchas la palabra, cuando tú atiendes la palabra. Cristo está aquí, Él lo ha dicho. Cuando la iglesia se reúne, ahí está el Señor. Y ahí está el Señor para hacer oír su voz. ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación, a través del mensaje. Recuerda el discurso del buen pastor en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Verso 16. Tengo otras ovejas
que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto es lo que nos dice la palabra. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos oír esa voz? ¿Cómo la podemos oír? Porque Pablo está diciendo que nadie se puede salvar a menos que escuche esa voz, que escuche la voz de Cristo. Esa voz no viene directamente del cielo, como dijimos al principio, ni a través de una visión. Es a través de la predicación. Es a través del mensaje. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? Es a través entonces de la predicación del Evangelio que las ovejas escuchan su voz. Y es lo mismo, hermanos, que vemos en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, en el versículo 16, que dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación que había entre judíos y griegos, y dice, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Y uno se preguntaría, pero ¿y cuándo estuvo Cristo en Éfeso? Imposible, si Él nunca salió de Israel. Pero el Cristo que una vez derribó y que hizo la paz mediante su cruz, predica la paz mediante sus heraldos, sus mensajeros, sus predicadores, sus pregoneros. Si nosotros como creyentes viniéramos a la iglesia con una verdadera actitud, no como llegamos muchas veces, sino con una buena actitud, tendríamos en cuenta, hermanos, que la predicación de la palabra no es un pasatiempo ni un mero estudio, no es la segunda parte o la primera parte de un evento, no, sino que es el medio a través del cual Jesucristo, nuestro Redentor, se hace presente y hace oír su voz para que nosotros la escuchemos. ¿A través de quién? De un predicador, del que está hablando y que edifica la iglesia y salva, dice a los perdidos, mis ovejas oyen mi voz. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Los predicadores no solo son simples mensajeros, no solo son simples maestros, son más que eso, mucho más. Mira lo que dice la palabra: cuando tú predicas, cuando tú expones el mensaje, cuando tú hablas, sos un embajador, somos embajadores. Y recuerda que un embajador es aquel que ha sido oficialmente llamado y comisionado para hablar en nombre de su gobierno y con la autoridad de su gobernante. Los mensajeros, los predicadores, son embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que le están diciendo al mundo: así dice el Señor, así dice Jehová, y todo el mundo escucha la voz.
no están negociando nada, están anunciando el mensaje y lo están anunciando en el nombre de Dios. Terminemos, hermanos, con esta parte. Recuerda que el sábado, en nuestro tiempo de oración y ayuno, continuaremos con la segunda parte de este importante tema, porque espero, hermano, que lo estés entendiendo y lo estés comprendiendo. Te invito para que oremos, pero ahora te invito para que reflexionemos por un momento. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, que es un reto para nosotros y una demanda a la vez. ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerá este mundo? ¿Cómo creerá tu familia? Recuérdalo. ¿Cómo creerá tu familia si no hay quien les hable de ese Salvador? ¿Cómo creerá? Ellos necesitan escuchar la palabra, necesitan escuchar el mensaje de Dios. Ese libro que tú tienes, tal vez físico o en estos tiempos, hermanos, ahí en tus equipos, no es cualquier cosa, es palabra de Dios, palabra de Dios. Y esa palabra hay que ser anunciada para que puedan escuchar, para que puedan creer. ¿Cómo creerán si no saben realmente qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que ha hecho por las vidas de esos pecadores? ¿Cómo van a creer si al no hablarles no van a sentir la necesidad de un Redentor, de un Salvador? Tú estás orando por la familia, tú estás orando por este mundo, por tus amigos, por tus vecinos. Estamos clamándole a Dios por los perdidos, pero estás hablando de Dios. Le estás hablando a ese mundo, a esa familia, a esos perdidos de la palabra. Le estás invitando a creer en los hechos del Evangelio, que son reales, que son verdaderos, y que la mejor muestra eres tú, quien ha sido redimido por ese Salvador maravilloso, Jesucristo, quien te ha liberado y que simplemente lo ha hecho por gracia, por gracia. Que esto sea una demanda para nosotros. Y en el nombre de Jesús, empecemos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Este mundo, tu familia, tus hijos, esposo, esposa, hermanos, amigos, compañeros, vecinos, necesitan escuchar el maravilloso mensaje del Evangelio, y ese mensaje lo tienes tú, hermano y hermana, que estás en Cristo. Y gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, que llena de gozo nuestros corazones, que llena de gozo en nuestras vidas. Tuvo Dios hacernos pregoneros de este mensaje de salvación. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es el mensaje de salvación. Por lo tanto, Señor, que nuestros labios se abran para anunciar el mensaje de salvación, tu palabra, para que seamos pregoneros de la obra maravillosa que tú has hecho para redención de los hombres, y esos hombres redimidos somos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cómo creerán en aquel? ¿Cómo invocarán a aquel de quien nunca han oído? Tú tienes la solución, hermano y hermana. Anuncia el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga.